Alejandro Salazar, magíster en Historia, docente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Mujeres que cambiaron San Juan es el eje temático que estamos tocando, y este aspecto histórico que buscamos darle, siempre en estos 462 años de historia de la provincia desde su fundación, se ha ponderado y se recuerda mayoritariamente a los hombres en lugares de poder, hombres que cambiaron la historia, hombres que dejaron su huella. En estos 462 años queremos también conocer cuál fue el rol de la mujer y qué papel desempeñaba la mujer en la historia de San Juan. La mujer ocupa siempre un lugar muy sesgado, un lugar olvidado en la historia y olvidado en muchos aspectos, en la economía, en la política. Y tiene que ver mucho con la cultura que provincialmente, nacionalmente o regionalmente el hombre le ha otorgado a la mujer. ¿Sí? Un espacio muy restringido, un espacio puertas adentro, un espacio de lo privado, un rol casi determinado de ser la que va a tener los hijos, va a criar los hijos y va a estar casa o en la casa puertas adentro. ¿Sí? Eso es como uno de los roles que la mujer ha tenido a lo largo de estos años y que uno puede decir, bueno, a lo largo del tiempo ha ido modificándose, sí, pero todavía falta mucho camino por recorrer porque justamente estas reivindicaciones políticas, sociales, culturales de las mujeres están hoy en plena lucha. Creo que en los últimos 30, 40 años el movimiento feminista, que es muy diverso y muy heterogéneo, ha logrado grandes avances que bueno, le permiten a la mujer hoy ponerse en un lugar no de igualdad, pero sí en un lugar de lucha para lograr esa igualdad. Creo que ese es el camino que ellas están haciendo y me parece que es un camino político centrado en no ser nuevamente colocadas en aquel lugar que acabo de nombrar, en el lugar de la no historia, en el lugar de lo no político, en el lugar de solamente lo privado. Mujeres que rompieron ese paradigma y dejaron su nombre marcado en la historia de San Juan. Desde la fundación ya hubo una mujer que es la precursora de las primeras familias de renombre en San Juan, ¿no? Como es la Ñusta Angaco, ¿no? La Ñusta ocupa capaz el primer puntapié para una mujer importante en la historia. La Ñusta es la hija del cacique Angaco. Cacique es una denominación hispánica para establecer la autoridad del líder indígena en San Juan, en este territorio que se denomina San Juan a partir de la llegada de Juan Jufré. Y acá, luego de que Juan Jufré vuelva a Chile a seguir con su actividad, quedan establecidos algunos hombres solos en la provincia, y ahí tenemos al capitán Eugenio de Mallea, que es como él el que va a desarrollar la vida política y organizarla en esto. Y en esto se van a dar las relaciones y los primeros contactos con los pueblos indígenas, sobre todo con el pueblo huarpe, quien era el que dominaba esta región. Y ahí conoce en esta historia que a veces se romantiza tanto que se mezcla con una leyenda, que es conocer a la Ñusta. Algunos hablan de enamorarse, algo que no lo podemos, comprobar. Claro, no podemos comprobar históricamente, pero sí podemos comprobar que hubo una relación entre estos dos, un tipo de enlace matrimonial. Tampoco está comprobado que se hayan casado, aunque hay algunos historiadores y gente que se dedica a la genealogía que establecen que sí hay un acta de casamiento o un acta de unión, en donde esta mujer va a contraer un tipo de matrimonio con el capitán Mallea. Ahora, lo paradójico de esto, no tan paradójico, es que estaba prohibido que una mujer que no fuera católica se casara con un hombre católico cristiano como era Eugenio de Mallea. En aquel momento gobernaba España Felipe II, un rey extremadamente católico. Entonces, acá viene lo más anecdótico y lo más importante. Esta mujer termina siendo bautizada, o un tipo de conversión al cristianismo, donde se va a convertirse su nombre al nombre de Teresa de Asensio. ¿Por qué Teresa? Bueno, porque es un nombre hispánico, y de Asensio porque ese bautismo se hizo en la época de la ascensión de la Virgen María, más o menos en el mes de mayo, según el historiador. Esta conversión, ahora con un nuevo nombre y una nueva identidad, le permite casarse con Mallea y a partir de acá tener hijos, ¿sí? Tiene unas 2, 3 hijos que, según algunos historiadores sanjuaninos, dicen que es el inicio de las familias sanjuaninas, porque
porque justamente es el mestizaje entre el español y el huarto o el indígena que vivía en este territorio. Entonces acá tenemos una primera mujer que debió convertir lo más importante que tenemos, que es nuestra identidad, para poder generar una relación política con los españoles. Esto es un acuerdo político entre huarpes y españoles de la época. Avanzando en el tiempo, nos encontramos con una mujer icónica que dio a luz al maestro de América, precursor de la educación también, pero que tuvo un rol importante en la historia y que la recordamos también de esa manera, que es Pablo Albarracín de Sarmiento. Pablo Albarracín ocupa tal vez en el corazón de los sanjuaninos un espacio importante, porque es como decís, la madre del maestro, la madre del hombre más icónico en cuanto a la historia del siglo XIX que tiene San Juan. Y esto la ubica en un lugar puertas adentro, ¿sí? Una mujer que Sarmiento en su literatura, en Recuerdos de Provincia, va a decir que su madre es la que provee, la proveedora de que, no solamente de alimentos, sino la proveedora de la religión, las ideas, el ser hombre, proviene de esta mujer. La familia Albarracín es una familia importante dentro de la sociedad sanjuanina de aquel siglo XVIII. Pablo Albarracín nace en 1778 aproximadamente y un momento muy difícil económicamente para la provincia, lo que va a hacer que esta mujer tome en sus manos no solamente la procreación de sus hijos, el criar a sus hijos, sino el contribuir económicamente, el formar una casa. La casa que hoy conocemos como la casa de Sarmiento fue construida, no esta que está arreglada obviamente, pero la primera casa fue construida por ella misma. Digamos, hay algunos relatos que nos cuentan que ella fue la que comenzó la construcción de la casa. Casado con Clemente Sarmiento, papá de Sarmiento, que era un hombre que se dedicaba al río, ¿sí? Era un hombre que andaba constantemente en viajes y que no tenía la función de crianza de los niños, ¿sí? Uno de los puntos centrales de Pablo Albarracín es que acepta este abandono de su esposo, pero un abandono que ella acepta desde la acción de criar, de sostener a su familia y de darle los valores máximos que hasta aquel momento tenía una mujer en aquel momento. Se puede decir que los valores que adquirió Sarmiento en su vida fueron inculcados por su madre. Ella formó el hombre que todos conocemos. Ella formó al hombre que todos conocemos, cuidó al hombre que todos conocemos y le dio valores de rectitud, les dio valores de cristiandad, que Sarmiento los va a ir poniendo constantemente en sus prácticas, en su discurso, en su literatura, porque él considera que la mujer es el eje central de cualquier sociedad. Que siempre vamos a ver a las mujeres que rodean a Sarmiento, porque en algún punto podríamos decir que es el reflejo de su madre, que le guía el camino por donde él debe seguir en su vida política y en su acción cotidiana. En la historia se infravalora un poco el nombre de su hermana, Procesa Sarmiento, importante para la cultura de la provincia. Importante Procesa Sarmiento, es la hermana menor de Sarmiento, nacida en 1818, y esta mujer que tiene su formación, primeras letras en lo que nosotros conocemos como el Colegio Santa Rosa de Lima. Allí se enseñaban algunas acciones o algunas actividades propias de la mujer, pero entre ellas se enseñaba la pintura, por ejemplo, donde ella se va a destacar. ¿Por qué? Porque va a ser una de las retratistas sanjuaninas más importantes y que va a retratar a hombres políticos de la época. Se va a casar, ¿sí?, con el doctor Lenoir, chileno. Ella va a tener que exiliarse a Chile por presiones que tenía la familia Albarracín por su hermano, y ahí va a ser una retratista de hombres políticos, entre ellos el presidente chileno Montt, amigo de Sarmiento, donde, bueno, ella se va a destacar. ¿Sí? Hablamos de que en el arte también las mujeres son precursoras y es la hermana de Sarmiento quien da los primeros puntapiés allá para 1820, 1830, donde, bueno, se va a destacar, y hoy tenemos sus cuadros en algunos de los museos y se destaca esa acción de otra faceta de los Sarmientos, por ejemplo. Los hombres tuvieron que dejar la provincia para combatir al lado de San Martín, fueron las mujeres las que se hicieron cargo de la sociedad. Y ellas tomaron la posta, las famosas patricias sanjuaninas. Las patricias tienen todo un punto importante en la historia, porque son mujeres que se desconoce sus nombres, pero que contribuyeron en dos sentidos a la provincia. Por un lado, fueron los que lograron
hacer beneficencia entre sus joyas, sus metales para contribuir al ejército libertador de San Martín, y que además contribuyeron con el hacerse cargo. Los hombres partieron con San Martín, estoy hablando de hombres y algunos jóvenes niños que partieron para ayudar en la gesta libertadora. Ellos se van a hacer cargo de la vida económica de la provincia, de la vida más allá de puertas adentro, más allá de la casa y del hogar. Ellos tuvieron que hacer otras actividades agrícolas, crianzas, relaciones económicas, que le van a permitir a la provincia mantener una economía, por lo menos en esas familias, para poder seguir adelante en aquel momento que era bastante difícil para la provincia. Otra mujer importante, mujer guerrera, mujer bandolera, mujer que también dejó su marca en la historia sanjuanina, que es Martina Chapanay. Martina tiene una connotación importante, mestiza, hija de huarpes, nacida en las lagunas en algunos casos. Va a transitar su vida en lo que algunos historiadoras sanjuaninas como Ana Teresa Fanchín dice travestida. Este concepto de qué sería travestida es cambiar su ropaje de mujer, su ropaje propio de su género, para convertirse en un hombre porque había que poner un cierto respeto, imponer un cierto respeto ante otros hombres, ¿sí? Estuvo enrolada junto con las montoneras de Facundo Quiroga en la época federal y después se alía al Chacho Peñalosa para enfrentar a los unitarios, ¿sí? Es una mujer que podríamos llegar a definirla como una Robin Hood de la época, ¿sí? Bandolera, caudilla, jinete, maneja muy bien el caballo, maneja muy bien el cuchillo y se atreve a enfrentarse a cualquier hombre, ¿sí? En eso no hay ninguna duda. Y en la anécdota, después de la muerte del Chacho, ¿sí? Lo enfrenta a su asesino a duelo para matarlo. Y el asesino, ¿sí? no acepta por miedo que una mujer lo llegue a matar por la rudeza que tenía esta mujer. Mujer que termina sus últimos días en Mogna, en Jáchal, olvidada, pero que su figura fue muy importante en la zona cuyana porque viene a representar en algún sentido a esa mujer sanjuanina, creo, que siempre lucha, que pone lo que tiene que poner al momento de salir adelante y que se identifica con otros valores que hasta aquel momento los hombres no le permitían a la mujer. Entonces ocupar una mirada de caudilla, ¿sí? De mujer de armas tomar. En este repaso no podemos olvidarnos de quizás la mujer más icónica de la historia sanjuanina, que es Deolinda Correa, la famosa difunta Correa. La difunta tiene como muchas explicaciones, antropológicas, históricas, sociológicas también. Cuenta la historia de esta mujer que en épocas de luchas unitarias y federales debe perder a su marido enrolado en las filas unitarias en la época de la lucha contra Facundo Quiroga, embarazada, luego con un hijo inicia la búsqueda de su esposo, acosada por algunos hombres de la época acá en San Juan, y termina yendo por Caucete, hacia La Rioja, en busca de su marido. Y acá donde sucede esta doble mirada que podemos tener de Deolinda. Por un lado, la madre, pero por otro lado, la heroína que pone su cuerpo para salvar a su hijo de tremendo calor, tremenda forma de buscar a su marido. Digamos, buscar a su marido le va a otorgar a ella la santidad, porque justamente la difunta se convierte a partir de esto en una santa popular. Es la santa más reconocida en Latinoamérica y que tomó mucha fuerza durante la década del 70. O sea que es una leyenda porque no tenemos documentos históricos que nos comprueben su existencia verídica, más allá que algunos historiadores como el licenciado Edgardo Mendoza en algún punto llegó a decir que había que buscar sus actas, no se encontró nada, pero sí esa idea, esa representación de la mujer es también una representación de la mujer madre y la mujer héroe que es la mujer sanjuanina. Hacia el lado de la política, tenemos a una mujer que no es sanjuanina, pero que desempeñó su carrera política en la provincia de San Juan y también dejó marcado su nombre en los libros de historia, como es Mara Costa, la primera legisladora de San Juan. Exactamente, Mara Costa es una abogada, joven abogada que estudia en la Universidad de Buenos Aires a principios del siglo XX, ¿sí? 1920, y que durante el gobierno cantonista, puntualmente el gobierno que permitió a las mujeres
tener un voto, que es el primer gobierno que le permite a principios del siglo XX que las mujeres puedan votar. Ese hecho es trascendental en la provincia de San Juan. ¿Sí? Muchas veces hablamos de Eva Perón y el derecho al voto en el 49, pero en realidad ya acá durante los gobiernos de Cantoni ya se permitía votar. Le permite a ella llegar a la provincia, desempeñar un rol político que es el rol de la dirección de pobres y ausentes, ¿sí? Donde se va a trabajar el tema de la niñez, el tema de la pobreza y de la asistencia, algo que los gobiernos cantonistas van a trabajar mucho durante esa época, y que después se va a convertir durante la gobernación de Aldo Cantoni en la primera candidata a diputada provincial que va a ganar la elección y se va a convertir, como vos dijiste muy bien, en la primera diputada a nivel provincial, argentino y latinoamericano. ¿Sí? Después Mara Costa va a ser electa en el 1941 otra vez como diputada, y el gran desarrollo de esto es que se convierte en una mujer política, llegando con votos de las mujeres sanjuaninas, y que va a dejar un gran aporte jurídico, un gran aporte en el aspecto, en materia legislativa, y va a dar clases, fue docente en el Liceo de Señoritas Pablo Albarracín de Sarmiento, donde también se va a desempeñar justamente como docente. O sea que en esa mujer podemos ir resumiendo, si bien es riojana, es una mujer que aporta a las mujeres sanjuaninas un gran desarrollo político. Bien. Ya acercándonos más en el tiempo, tenemos a una mujer que literalmente hizo escuela, precursora en lo que es la educación, luchadora también por la educación sanjuanina, que es Margarita Ferrara Bartol. Margarita cumple ya más en el siglo XX, ¿sí? A partir de 1970, 80, una vida dedicada a la educación, docente, profesora de historia, pero yo siempre digo que política, su gran aporte desde mi punto de vista es que es considerada una intelectual de la historia, es una mujer que ocupó el cargo de número de la Academia Nacional de la Historia, el lugar más importante para los historiadores a nivel nacional, y que a partir de su desarrollo historiográfico de la historia de San Juan ha dejado a la mayoría de los que hoy formamos el ámbito de la historia un aporte historiográfico muy importante. ¿Sí? Margarita se desempeñó como ministra de Educación también, aportando a la educación sanjuanina, legisladora nacional, y desempeñando también varios cargos dentro del Partido Justicialista que, a entender, permite ver a una mujer en acción. ¿Sí? Lamentablemente su deceso en el 2013, con el helicóptero, en el accidente del helicóptero, bueno, perdió San Juan una mujer muy importante en muchos ámbitos políticos, intelectuales y social en San Juan. A modo de conclusión, en tu opinión, ¿cuál crees justamente que ha sido la huella que ha dejado, la marca que ha dejado, y de qué manera han cambiado la historia de San Juan las mujeres? Si tuviéramos que decir las mujeres sanjuaninas, deberíamos empezar por madre, deberíamos seguir por luchadora y deberíamos decir por mujer política. Creo que estas tres características distinguen a aquellas mujeres que la historia no les ha dado su protagonismo necesario. Creo que desde los medios sí se les está dando un lugar importante, y creo que quienes escriben la historia del lugar de San Juan tienen que empezar a hacer una revisión, ¿sí? Alejándose de la mirada histórica de la historia solamente por los hombres, sino la historia con los hombres y las mujeres. Creo que el rol fundamental de las mujeres en San Juan es fundamental, y no podríamos tener hoy en San Juan este San Juan que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas sin el aporte de las mujeres. Y sin olvidar, por ejemplo, de aquel terremoto de 1944, donde hombres y mujeres juntos lograron levantar nuevamente esta provincia.